Bueno, empecemos mirando lo que pide acá el compañero. ¿Cómo les va? Está. Vamos a buscar eso, que en algún lado lo tengo. Em, TP debería buscar. No, TDA lista. Implementaciones. No, bueno. Cabeceras. Lista. Lista. Olvídate. Vos decís en. hmm, ¿Dónde está? En esta función decís vos, ¿no? Lista buscar. Ah, lista buscar elemento. Devuelve cero en caso de éxito. O justamente. ¿Devuelve cero en caso de éxito? Déjame ver. Buscar elemento. No devuelve cero. Digamos, devuelve el elemento que encontró o null. Porque justamente lista con cada elemento devuelve cero en caso de error. No sé si te estoy entendiendo. Ah, la función del comparador. La función del comparador es el estilo de comparadores clásicos de C. Como por ejemplo string compare. String compare devuelve cero cuando son iguales los strings. Es básicamente eso. Porque los comparadores, generalmente en C cuando hacemos comparadores, de hecho en casi todos los lenguajes cuando hacemos comparadores, funcionan así. Vos recibís dos cosas, las comparás y devolvés un entero. ¿Sí? Devolvés 0 si los elementos son iguales, menos uno o menos uno menor a cero si el primero es menor, o mayor a cero si el segundo es mayor. ¿Para qué fue lo que dije? Creo que dije cualquier cosa, pero para, que me está pidiendo entrar. Básicamente es así, vamos de nuevo. Las funciones de comparación en C y en casi todos los lenguajes están implementadas así. Tienes una función que recibe dos cosas, ¿sí? A y B. Si quiero ponerle A y B. Y te devuelve un entero. Si A y B son iguales, esto devuelve cero. Entonces, por supuesto, si estás buscando algo, querés que lo que busques sea igual a lo que le pasaste. Entonces, tiene que devolver cero cuando son iguales, ¿sí? Pero si A es menor que B, devuelve menor a cero. Y si A es mayor a B, devuelve mayor a cero, ¿sí? Es la misma forma de string compare, ¿sí? Si vos te fijas, puse bien, ¿no? No, es en 3. Ahí está, ¿ves? Es esto, ¿sí? Siempre los comparadores funcionan así. En casi cualquier lenguaje que vos vayas a implementar un comparador o algo de este estilo, incluso en Python o en JavaScript, si vos vas y usás una función de buscar y tenés que pasarle un comparador, se escriben siempre así. Si recibís las dos cosas, devolvés un entero de este estilo. Pero no tiene nada que ver con el iterador interno. El iterador interno hace otra cosa, ¿sí? Este es un comparador. El del iterador interno no es un comparador, ¿sí? No sé si eso responde a la pregunta. Pero el iterador interno recibe una función que devuelve verdadero o falso, ¿sí? No devuelve un entero. No es una función de comparación. Entonces, por lo general, algo exitoso es cuando es cero. No, no tiene nada que ver. A ver, en C casi siempre sí. No digo en todos los casos porque no es en todos los casos. Pero por ejemplo, vos cuando volvés del main, se supone que el main devuelve cero cuando tuvo éxito. Eso sí es una convención. Pero no, no. Nadie te obliga a usar cero para éxito. Pero de nuevo, acá no es que devolvés cero para éxito, porque no significa éxito. Es un concepto erróneo eso. Digamos. Es un comparador, estás comparando. Cero significa que son iguales, no que tuviste éxito. No, no es lo mismo. ¿Sí? Quiero que quede claro eso. ¿Está bien? Y este devuelve true o false según lo que tenga que ser. Pero, digamos, no es que uno tuvo éxito y el otro no. Es simplemente vos le das el significado a true o false después cuando implementás tu función. ¿Sí? Ah, debe devolver true si se deben seguir recorriendo los elementos o false si se dejan de tirar. ¿Qué es esta función y cuando devuelve true o false lo decidís vos? Digamos. No, no es que tuvo éxito o no tuvo éxito. Quizás cuando devuelve false también tuvo éxito, pero le decís, bueno, tuve éxito, pero deja de procesar los elementos. ¿Sí? Son cosas distintas. Bueno, ¿alguno más? Una consulta interesante esta. ¿Alguno más tiene algo para preguntar? Sí.
¿Nadie más? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de lo que vimos de recursividad la clase pasada? Ahora vamos a practicarlo, tengo algunos ejercicios para ustedes. Vamos a hacer 3 cosas hoy. No es una clase larga, bueno, la clase anterior tampoco era larga porque al final nos quedamos tras 10, pero digamos, tenemos básicamente 4 cosas para hacer. Uno son ejercicios básicos de recursividad, que el otro día no los hicimos. La segunda parte va a ser agarrar el TP1 que ya implementamos en clase y eliminar los for y reemplazar los for por recursividad. ¿Por qué no? La tercera cosa que tenemos pendiente son los Kahoots. Creo que tenemos el Kahoot de recursividad. Valen estuvo trabajándolo hoy. Creo que no queda en ningún bar, pero bueno, si queda algún bar, queda algún bar. Así que los que les interesen los puntos para llegar más fácil a la promoción son bienvenidos acá a participar. Y el Sudoku. Tenemos esas 4 cosas para hoy. ¿Sí? Si terminamos las 4 cosas, nos vamos. Si no, no nos vamos. Me quedó una duda de lo de recursividad de cola, que no pudimos verlo en el GDB la clase pasada. ¿Cómo es que se optimiza? ¿Cómo es que se optimiza? ¿En qué sentido, Miranda? Vos no lo optimizás, lo optimiza el compilador si puede. Si no puede, no. No sé si viene por ahí la pregunta. ¿No? ¿Sí? Más o menos. ¿Cómo es que termina siendo que no ocupa espacio en el stack? Ah, ¿cómo es que funciona? Es... si volvemos a lo del otro día, que era recursividad, el factorial, ¿sí? Yo les había dicho que este factorial, o sea, vos tenés esta función. Esta función se termina llamando a sí misma y después con el resultado de lo que devuelve no hace nada, lo devuelve nada más, ¿sí? Factorial recursivo le devuelve algo y ese valor lo sigue devolviendo, no hace nada con el resultado. No es este el caso acá, que tiene que agarrar el resultado y hacer una operación, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer acá, como después del resultado no haces nada, no necesitas las variables locales, ¿sí? Y las variables locales, ¿dónde viven? Viven en el stack. Entonces, si querés, podemos intentar dibujarlo. Se puede... Voy a hacer algo, pero... Es un momento nada más para sacar un screenshot. Ahí está. No sé qué tema tenía puesto. No, alguno que sea oscuro, por favor. Eh, cualquiera. Sí, cualquier cosa me viene bien. Pero ¿por qué le saqué el screenshot? Porque vamos a trabajar con este screenshot. Ah, tengo el... Práctica. Sí, sí, sí. Vamos a de la práctica. ¿Está? Ahí está. ¿Qué quiero hacer con esto? Vos. Chao. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Si yo... Vamos a hacer de cuenta que soy un GDB cualquiera. ¿Sí? Esa es la flechita que me indica dónde estoy. A menos que Inkscape se quiera cerrar porque hubo un error. Tenga que hacer de nuevo lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Por favor. Vamos a empezar de nuevo. Clase accidentada. Ya desde el principio. Vamos a ver. Vamos de nuevo. Ahí está. Vamos de nuevo. Vamos a hacer de cuenta que somos GDB. ¿Sí? GDB empieza a llamar la función desde acá, ¿no? Empezamos desde ahí. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a recorrer la función paso a paso como haría GDB, ¿sí? Supongamos que yo estoy abajo, estoy en el main, ¿sí? Main, Sarasa. Y desde acá, desde el main, voy a llamar a factorial rec. No sé si es lo mejor programar acá de 10, ¿sí? Supongamos que estamos así, ¿sí? Bien, estoy acá. Llamo a factorial rec, vamos a dibujar el stack.
o intentar dibujar el stack. Supongamos que acá tenemos el stack. ¿Sí? Creo que hablamos del stack. El stack es simplemente un lugar de memoria donde yo voy a ir usando según necesite. Y vamos a ir dibujando acá stack frames. ¿Sí? De alguna forma. Supongamos que así. Quizás la línea no tan gruesa. Porque me voy a poner quisquilloso con esto. Pero. Y en estos stack frames, ¿qué vamos a poner? Bueno, ¿qué va en un stack frame? Primero vamos a poner main. Main, línea, por ejemplo. No sé. No sé, este sería. Debería haber sacado los números de línea, pero supongamos que esta es 1, 2, 3, 4, 5, porque se ve recortado. Esta sería la línea 10, por ejemplo. Bueno, cuando termines, volver a la línea 10. Básicamente sería eso. ¿Desde dónde llamamos? Desde la línea 10. Y además, ¿qué variables locales tenías? Ninguna. Listo. Entonces, en los stack frames vamos a tener esa información. Cuando yo ejecute esta línea, se va a crear ese stack frame. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando ejecute esa línea, se va a crear el stack frame. Está bien, sí. Planteémoslo de esta forma. Vamos a llamar a la función y ahí se crea el stack frame de factorial rec. Porque esta sería el main de más arriba. Este sería quien llamó al main en realidad. Está bien, este sería el start. No importa, ignorémoslo. Este sería el start, el frame inicial. Después se llamó a factorial rec. Cuando terminemos tenemos que volver a la línea. Volver línea 10. ¿Qué variables locales se van a crear en este stack frame? Bueno, en este stack frame se va a crear la variable local n igual 10. Ah, y llamemos directamente a este. ¿Sí? Con 0. ¿Sí? Me olvidé que había otra función, no la saqué, pero no importa. Llamamos con n igual 10 y con parcial igual 0. ¿Sí? Así empieza. Entonces, esto empieza a ejecutar. Dice, n es igual a 0, no. Entonces viene acá y dice, devolver factorial recursivo. Cuando hace esto, se va a crear otro stack frame que dice algo así como factorial rec. ¿Sí? Cuando termines, vuelve a la línea 4. ¿Sí? Porque desde ahí fue que te llamaron. Ahora, n va a valer 9, parcial va a valer... parcial era 1, perdón. 1. Si no, la multiplicación no va a valer. Va a valer 10. ¿Sí? Vamos a ejecutar un par de veces más. Vengo acá, ejecuto, va a pasar lo mismo, varias veces va a pasar lo mismo, ¿sí? No hay nada interesante acá, esto va a ser 8, esto va a ser 90. Vamos a llamar de nuevo, se va a crear otro stack frame, ese cuando termine el factorial recursivo, volvé a la línea 4, n ahora vale 7, 720, ¿no? ¿Sí? Y así, ¿sí? Y se van a seguir apilando los stack frames, pero frenemos acá un minuto. ¿Qué es lo que está pasando? Cada vez que llamo a la función, se está creando un stack frame nuevo, ¿no? Básicamente. Ahora, supongamos que el stack frame, que yo llego en algún momento acá y la función sale, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Cuando la función salga, simplemente este stack frame se va a eliminar y va a volver al anterior, a la línea 4. ¿Sí? Estaba acá, vuelve a la línea 4. Y cuando este termine, porque sale de la función, se va a desapilar el stack frame y va a seguir ejecutando donde estaba, que era la línea 4. ¿Sí? Y se van a terminar desapilando todos los stack frames. ¿Sí? Y va a terminar devolviendo el resultado acá. ¿Está bien? Esto es lo que pasaría si no se aplica la optimización de recursión de cola. ¿Sí? Si se aplicara la recursión de cola, ¿esto cómo funciona? Vamos a tirar esto para el costado. Por las dudas. Cuando yo llamo al factorial por primera vez, si dice, bueno, factorial recursivo, volver a la línea 10 cuando termines, llama con n igual 10 y parcial 1. ¿Sí? Entonces va a venir ejecutando acá, viene acá y dice, bueno, tengo que llamar a la función factorial recursivo. Pero yo sé que cuando termine de ejecutar la función, lo único que voy a hacer es descartar el stack frame. ¿Por qué? Porque no lo uso para nada. ¿Sí? Viste que cuando terminaba el stack frame no lo usaba para nada porque las variables locales no le interesaban.
Entonces, lo que puedo hacer acá es decir, ah, mira, yo soy un compilador inteligente y lo que puedo hacer es reutilizar el stack frame. Entonces, voy a hacer que este empiece a ejecutar la función de nuevo, pero lo único que voy a hacer es voy a modificar las variables de stack frame para que esto ahora sea 9 y esto sea 10. ¿Sí? Y no creo un stack frame nuevo, sino que reutilizo el que ya está. ¿Sí? Entonces, esto viene a ejecutarse desde el principio de nuevo y va a ser lo mismo. Llega hasta acá, dice, tengo que saltar de nuevo al principio, puedo reutilizar el stack frame. Entonces, acá le voy a poner 8, acá le voy a poner 90. ¿Sí? Y viene acá y vuelve a ejecutar y llega hasta acá de nuevo y dice, bueno, ahora de nuevo esto es 7. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende muy bien. 720, ¿no? ¿No? Ah. Y entonces el tema es ese. El tema es que yo puedo reutilizar el stack frame. Nada más. Eso. Ahora, el compilador tiene que darse cuenta de esto y poder aplicarlo. Lo que yo les decía es que hay lenguajes que exigen que se aplique esto. ¿Por qué? Hay lenguajes que están diseñados para trabajar con funciones recursivas desde el inicio. Entonces, como las funciones recursivas son tan comunes y queremos evitar que el stack se me llene de cosas, como vimos la clase pasada, que había, no sé, había como 100.000 stack frames, y revienta el stack y dice, no hay más, no va más. Eh, los lenguajes, esos lenguajes exigen que una implementación que cumpla con el estándar, si está estandarizado o no, tiene que implementar recursividad de cola. ¿Sí? Tiene que implementar se llama tail call optimization, ¿sí? O removal. Está optimizando las llamadas de cola. ¿Sí? Está diciendo, yo sé que el stack frame no lo necesito más, lo elimino. Ahora, cuando teníamos un factorial común, esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque en el factorial común, cuando se termina de usar cuando se termina de llamar factorial y la función vuelve, yo no descarto el stack frame. ¿Por qué? Porque necesito saber qué valor tenía n antes para multiplicarlo por el valor nuevo que me dio factorial. ¿Sí? Entonces ahí no lo puedo descartar el stack frame, porque no me puedo olvidar el valor que tiene este. Si yo sobreescribo el valor de n en el stack, ya no lo tengo más. ¿Sí? Por eso en este caso no se puede aplicar. ¿Está bien? Perfecto. Excelente. Bueno, ahora sí. Eh, Está bien. Excelente. Bueno, si no hay más dudas, ahora sí arrancamos oficialmente la clase. Supongo que no hay más dudas. Bien. Vamos a la clase de hoy, recursividad 2. Tenemos tres ejercicios, el Sudoku, el TP1 y el Kahoot. Se hace rápido. ¿Sí? Si está enganchado. Iba a ser el de raíz cuadrada, pero me pareció que el de raíz cuadrada lo tenían en el, ¿cómo se llama? En el RPL, así que dije, no, si hago el de raíz cuadrada. Que no es complicado, pero bueno, si saben hacer estos, ¿cuál hacemos primero? Hagamos primero la sumatoria. Hagamos la sumatoria. Lo que yo quiero hacer es este programa, ¿sí? Les voy a plantear siempre hacer la versión iterativa y después la versión recursiva. Voy a poner recursivo. Hagamos primero la función iterativa. ¿Sí? Está para que no se queje el compilador. Básicamente lo que tienen que hacer acá es hacer una función que reciba un número n y sumar todos los números del 0 al n. ¿Cómo hacemos eso de forma iterativa? Yo sé que es una pregunta muy sencilla, pero para ver si la saben hacer. ¿Qué escribo? Y la iterativa sería un bucle for de toda la vida. Podemos hacer un for. Igual que empezamos de 0 a n o vamos de n a 0. No sé. De 0 a n, ¿no? No sé, yo les pregunto a ustedes, no me pregunten a mí. Y básicamente acá, ¿qué hacemos?
Y tenés que declarar una variable suma, donde vas sumando todos los dígitos. Declaro una variable suma y acá ¿qué hago? Suma igual suma más. ¿Y devuelvo suma? Que alguien me diga que no, por favor. Pero inicializarla en 0. Ah, menos mal. Ahí está. Sí. Sí, de hecho, otra cosa que se puede hacer es, podrían haber hecho directamente, bueno, no importa. Vamos así, tenemos la suma. Esto debería funcionar. Casi que no lo quiero probar, pero vamos a probarlo. ¿Tengo alguna consola ahí? Acá. Vamos a sumatoria. Vamos a sumar los primeros 10 números. Y me dice la sumatoria de 0 a 10 es 45. ¿Eso es correcto? ¿Alguien que haga la cuenta rápida? Es correcto. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, esto funciona. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos eso mismo de forma recursiva? Sería primero el caso base cuando n sea 0 y después lo vas devolviendo con... Haces un return de sumatoria rec con el n-1. ¿Sí? Y si, digamos, no sé si me dijiste Le exactamente tenés esto. que, le tenés que sumar el n, me parece. Así. Y acá pongo 0. ¿No? ¿Quién da más? Alguno dice que sí, alguno dice que no. Alguno no entendió. Todos dicen que sí, todos dicen que no. ¿Hay alguno en clase? ¿Hay alguien que esté...? Bueno. Supongamos que sí. Vamos a probarlo. Vamos a probar de nuevo. Vamos a esta vez compilar lo mismo. Correrlo de nuevo. Y me da 55. ¿Alguien puede confirmar que este resultado está bien? En Ahí la no va a anterior dar no habíamos 55. considerado el 10. ¿Cómo? Claro. En la anterior no habíamos sumado el 10 porque era i menos n. Yo quiero sumarlo también, ¿no? Ujú. Esto es lo que les decía antes. Podríamos haber hecho directamente así, ¿no? ¿Esto funciona? Eso debería funcionar, ¿no? O sea que antes cuando me dijeron que el resultado era correcto me mintieron. No verificaron nada. No, no sé. Ah, no, porque esto suma a 10. Claro, yo quería... Ah, no puedo hacerlo. Quería hacerme el canchero y no pude. Claro, porque no estoy... Está bien, está bien, estoy acumulando. Es verdad, no se podía. En fin. Entonces, ahora sí debería darnos bien las dos cosas, ¿sí? Ahora, ¿alguno tiene dificultad para ver esto? Porque generalmente no es esta la primera solución que me proponen. De hecho, nunca me proponen esta solución. Siempre hacen otra cosa, que si quieren les muestro, pero vemos. ¿A alguno le cuesta entender? Verifiqué hasta el 9 había entendido que íbamos hasta ahí. No sé, ¿dice algo? No, dice de 0 hasta ahí. Estaba Está fino, me bien, parece que está pasa. bien, está bien. Sí, te la dejo pasar, no pasa nada. ¿Qué les decía? Ah, sí. ¿Alguno no ve cómo funciona esto? ¿Está alguna ayuda? ¿Algún repaso? ¿Algo? ¿Estamos todos bien? Porque no, de nuevo, me llama la atención porque no es la primera solución que suelen dar. Es la solución que yo me gustaría que me den siempre. Pero, digamos, no es la solución que dan al principio. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Listo. Entonces, sí. ¿Quién iba a decir? Otra forma no podría ser que, bueno, la sumatoria recursiva empiece desde 0 hasta n, en vez de que vaya desde n e ir restando, digo.
¿Cómo harías eso? Y si mal no recuerdo, porque esto me acuerdo que lo hicimos en Algoritmos 1, es como que creábamos otra función recursiva donde le mandabas como parámetro un 0 y arrancaba desde ahí. Esa es la No solución que sé si- siempre me suelen dar, sí. Ah, ok. Pero si lo hacen en Algoritmos 1, ahora entiendo por qué. Lo que suelen hacer es versión 0, ¿sí? Suelen hacer algo así como son sumatoria, ponen una función auxiliar donde le pasan n y le pasan, ¿cómo es que hacen? Pasan 0 y le pasan n. Lo que le poníamos de nombre inicio, Inicio le ponen, no sé a si 0. pero el nombre de la función le ponen inicio, ¿no? No, perdón, al parámetro ese al que le ponemos 0. Bueno, A la nueva pongámosle función. inicio. Sumatoria recaus, le ponemos int inicio y le ponemos int n. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo completarías esta función? Y el último caso sería cuando, ¿cómo se dice? Cuando inicio vale n. ¿Qué haces en Y ese ahí caso? tendría que retornar n para que ¿N? se le sume al último. No sé, decime vos. Es que la tengo que visualizar tipo completa. Y a partir de ahí Bueno, lo voy corrigiendo. es que generalmente lo que hacen también es pasar otro valor acá, un 0 acá, y ponen int acumulador. Esto es lo que suelen hacer. Entonces, lo que suelen hacer es devolver el acumulador acá, ¿sí? Y después lo que hacen es hacer algo así como acumulador, le suman inicio. De nuevo, yo lo digo porque siempre me llama la atención que se compliquen tanto la vida para el problema. Y después llaman de nuevo a la función, pasándole inicio más 1 y n y acumulador. ¿Sí? O acumulado, no sé. Y después, bueno, acá devuelven esto. Que me parece un poco más retorcido. Pero bueno, y quizás creo que acá estamos sumando hasta el 9 de nuevo otra vez. Acumulador más n. Bueno, esta es la solución que siempre me dan al principio, ¿sí? Usar una función auxiliar con las variables que necesitamos como parámetros. Que de nuevo, esto seguramente funciona, pero como verán es mucho más complicado que esto. Así que bueno, me alegra que me hayan dado esta solución. Y me alegra si todos lo entendieron. Si alguno no lo entendió, por favor, avise. Si no entendieron alguna de las dos, ¿sí? Me avisan y lo charlamos. ¿Sí? En este último caso sería recursivo de cola. ¿Esto? Sí. ¿Por qué sí o por qué no? Se me va. Y yo la pienso simplemente porque, o sea, solamente llama a la función de vuelta y no hace nada más. Exactamente. Sí. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Digamos, ¿podemos eliminar el acumulador de alguna forma? Creo que no, ¿no? Podemos sumar quizás inicio más esto, eliminar el acumulador y hacer no recursivo de no cola, algo así. ¿Eso funcionará? Algo así, ¿no? No sé, ya es demasiado, pero supongo que algo así también debería funcionar. Pero como verán, en esencia es esto. ¿Sí? A mí yo estoy satisfecho si llegan a haber soluciones de este estilo. Bueno, este es el problema más fácil que vamos a ver. El segundo problema más fácil que vamos a ver es el de buscar frases. No, ese va a ser complicado. El de invertir, quizás el de buscar. Pero el buscar, ¿hicimos el buscar de lista la clase pasada o hicimos el insertar nada más? Hicimos el obtener también, sí, así que ese ya está resuelto. Este problema lo que hace es, esta función recibe un string, ¿sí? Y yo quiero quiero imprimir el string por pantalla, pero al revés. ¿Sí? Hagámoslo primero iterativo. ¿Cómo hago yo? Recibiendo un string, ¿cómo hago para mostrarlo por pantalla al revés? De atrás para adelante. ¿Sí? O sea, si yo recibo algo 2, quiero que salga por pantalla
2, hola. ¿Cómo lo hacemos? ¿No era algo así como que había que ir hacia la mitad del string y a partir de ahí intercambiar los caracteres? No. No quiero modificar el string. Quiero mostrarlo por pantalla nada más. No quiero modificarlo. Es más, si quieres le ponemos const. No quiero modificar este string. Un for que vaya desde strlen hasta 0. ¿Por qué no? Strlen de string. Mientras que ahí sea mayor a 0. Mayor o igual a 0. Ese strlen de string. -1 sería. ¿No? Algo así. Algo así dicen. Mayor y... Algo así, ¿no? ¿Por qué -1? ¿Por qué -1? Supongo que no hace falta el -1. El -1 se le puede poner después. El problema es que si vos tenés un string que está vacío, el tamaño es 0. Entonces no querés mostrar nada. Si tenés un string de tamaño 1, querés mostrar solamente un carácter. Supongo que podemos dejar esto así y usar el índice con un -1. Tipo hacer algo así como mostrar el carácter usando string y -1, ¿no? Algo así. Sí, Karen, pero queremos recorrerlo de atrás para adelante. No de adelante para atrás. Pequeño detalle. Entonces, bueno, ¿podría funcionar esto? Sería la pregunta ahora. Suponemos que sí. Como todos ustedes suponen que sí también. ¿No mostraría el primer carácter? O sea, tendría que ir hasta ahí mayor a -1. Así incluye el primer carácter al final. ¿No está incluido el primer carácter? Sí, está incluido. No, entonces me confundí yo. Porque vos fíjate que este rel string te da, por ejemplo, en este caso te da 1, 2, 3, 4, 5. Si te da 5 porque tenés 5 caracteres. Entonces vas a hacer printf de 5 menos 1 que es 4. 0, 1, 2, Ah, 3, sí, sí, es 4. menos, está en el índice del string, sí. Yo me confundí. Está perfecto. Bueno, entonces esto funciona. Ahora, ¿cómo hacemos esto de forma recursiva? De nuevo, no quiero usar for, no quiero usar while, no quiero usar nada. Quiero usar simplemente llamadas a función. Y primero hay que crear la recursiva auxiliar. Porque ¿Necesitamos una recursiva auxiliar? ¿Qué Una, recursiva cons- auxiliar creamos? una consulta para, por ejemplo, en el string, si quiero imprimir la última, es con string de -1, ¿sería? Si quiero seleccionar el último carácter. No, eso ¿Se no puede hacer existe. eso? No existe. No. No, el índice que le pones ahí es cuántos caracteres te querés mover a la izquierda o a la derecha. Digamos. El string de -1 sería el carácter anterior a donde empieza el string. Cosa que no existe. Sí, Ignacio. ¿Se escucha? Ahora sí. Una pregunta. Si vos tenés char asterisco, Ahora no. Pará, ¿qué pasó? Empezá. muy Porque bien. está haciendo mucho Se ruido. escucha muy mal, ¿no? A Si ver, no ahora. escribo. No, no sé. Hola. Sí, sí, decime. Si vos tenés char asterisco string, Sí, está apuntando al primer byte, sería, ¿no? Del string. sí. Ah, Es entonces la dirección de memoria del primer byte del string. Sí. entonces podrías hacer que el caso base sea cuando string sea igual a 0, retornás. Y después
no estoy muy seguro por el tema del stack cómo funciona, pero se me ocurría volver a llamar a mostrar invertido con string +1. Pero no tengo muy claro cómo lo voy a devolver, si voy a devolver primero la primera letra o lo voy a devolver invertido. Pero se me ocurrió eso. No estás devolviendo nada todavía. O Igual sea, y no abajo querés el print. devolver nada igualmente, ¿eh? No, Querés sí, pero abajo mostrarlo. cuando lo imprimís, no sé en qué orden los voy a imprimir. ¿Dónde lo imprimo? Yo no imprimí nada todavía. No me dijiste dónde lo imprimo. Debajo de esa línea, poner un print, imprimir el carácter. Bueno, sería básicamente esto. Bueno, ¿quién tiene una predicción de cómo va a funcionar esto? Bien, mal, más o menos. Nadie tiene... O sea, eso no imprimiría o sea, tal como viene el string, no es que imprimiría al revés. ¿Qué tan seguro está? Me encanta porque... A ver, vamos de nuevo. Hola. Aló. O sea, funciona bien. No, es exactamente lo que buscamos. Lo que decís vos es si esto fuese así. Si esto fuese así, sí. Ahí sí, imprime hola. Pero si está al revés, no. Imprime el string al revés. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todos entendieron? Sí, sí. No era vos. Ahí está. No sé si... Supongo que sí. Bueno, hay 3 o 4 que participan de la clase que son los beneficiados. Pero bueno, suponemos que todos entendieron entonces. Si entendieron esto, no debería ser ningún problema en general. Creo que casi ninguno de los ejercicios de examen que tenemos mayormente son cosas de este estilo. ¿Sí? Vamos a completar con las dos cosas que faltan, que son, uno, este que es un poquito más complicado, que es buscar frase, y el próximo que sería reemplazar todos los for que tenemos en el TP1 con recursividad, que quizás es un poco más sencillo, quizás podríamos hacerlo antes de este. Este es un poco más complejo. Sí, empecemos por el TP. Porque este es un poquito más complejo, sí. No tengo duda de que lo van a poder hacer, obviamente. Esa era la única posible solución. La única solución. Sí, 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 esa era la única solución o había otra. No, para mí es la mejor solución. Digamos. Se puede hacer de varias formas, sí. Puedes usarlo como dijeron al principio, declarás una función auxiliar y... A ver, Yo pensé una función auxiliar que le pasaba el string y el valor del string length y en cada llamado recursivo ir restándole al string length, pero mira, no hay justamente mucho laburo. eso es lo que hacen en el examen. Cuando tomamos estas cosas, ustedes tienen algo así. Lo que suelen hacer es llamar a una función que le pasás el string, le pasás el strlen del string y le pasás estás en la posición 0, ¿sí? Entonces hacen algo así como rec, donde tenés char pointer string, tenés int longitud, int n, y básicamente con esto dicen ¿cómo sería esto? Hacer un printf de string en la posición longitud menos n menos 1, ¿no? Menos 1 sería. Algo así. Esto sería lo que imprimen. Y después llaman a mostrar recursivo con el string, con len y con n+1. Algo parecido a esto lo que hacen en la condición de corte sería que n sea igual a len, ¿no? Creo que es algo así más o menos lo que hacen. O algo quizás más retorcido. El retorno que está en línea 19 no devuelve nada, ¿no? Ya no hay más línea 19 porque no hay nada. Pero sí, digamos, un return simplemente sale de la función. Como la función no devuelve nada,
Nada. No devuelve nada. Sale. Pero algo parecido a esto es lo que hacen, creo. Algunos a veces se complican más, ponen más variables y empiezan a poner lógica rara por todos lados, que no sé de dónde la inventan. El problema con esto es que strlen está recorriendo el string una vez ya, ¿sí? Y lo recorre seguramente de forma iterativa, y yo no quiero que usen cosas iterativas, y strlen es iterativo. Así que no. Siempre les digo, si quieren usar strlen, tienen que implementar strlen de forma recursiva, aunque bueno, ya saben ya saben hacerlo, digamos, ¿no? Hay veces que sí o sí tenemos que hacer funciones auxiliares. Hay veces que sí, sobre todo cuando tenés que esconder parámetros extra. Pero en este caso no, y en el caso anterior tampoco, digamos, son cosas muy sencillas. En el de la raíz cuadrada, por ejemplo, creo que necesitas, porque tenés que comparar el acumulado con el error, así que por ahí sí. Pero acá no hacía falta, digamos, son problemas muy sencillos. O por ahí en problemas donde tenés que... Sí, que tenés que reservar memoria de alguna forma en el caso base. Vemos. ¿Qué les quería decir? Bueno, básicamente si querés hacer esto en el examen, tenés que vos escribir tu propio strlen recursivo, que es tan fácil que no lo quiero hacer. Pero hagámoslo bien, ya que estamos. Sí. ¿Cómo hacemos un strlen recursivo? Es algo que ya saben hacer. Generalmente todos tienen la misma forma, las funciones estas. ¿Cómo sería implementar strlen de forma recursiva? Bueno, ya que preguntaste, Miranda, me gustaría que vos me digas. Ir contando hasta encontrar sí, algo así. Bueno, ¿cómo lo hacemos, Miranda? Bueno, el caso base sería hasta que el string en tal posición valga, bueno, /0, y si no, volvés a llamar, haces un return, no, es que no sé cómo explicarlo, pero haces como volvés a llamar a la función esa, pero sumándole 1. Sumando 1 dos veces. Sí, porque al string le sumas 1 y a esto le sumas 1. Y Claro, básicamente es eso. eso. ¿Sí? Entonces, cada vez que invocas a strlen recursivo, estás devolviendo 1 más. ¿Sí? Si lo invocas, si no lo invocas ninguna vez porque inicialmente el string estaba vacío, devolvés 0. Si tenés un carácter, vas a llamar acá, vas a decir, bueno, devolvé 1 más la longitud del string siguiente, digamos. Es lo que les digo siempre de problemas recursivos, que ustedes tienen un problema y después tienen otro problema que es igual. ¿Sí? Hagamos así. Yo tengo esto en memoria, ¿sí? Tengo caracteres así. Y cuando llego al final tengo un 0 literal, que bueno, quieren póngale /0. Tengo esto, entonces mi problema ¿cuál es? Es saber la longitud del string. Entonces lo que voy a hacer es voy a empezar por acá, es decir, ¿el carácter existe o no existe? Digamos, ¿es un 0? No, no es un 0, entonces no es el final del string. Entonces yo sé que tengo por lo menos un carácter. ¿Sí? Como sé que tengo por lo menos un carácter, lo que voy a decir es, tengo un carácter más la longitud del resto del string. ¿Sí? Entonces tengo 1 más la longitud del resto del string. ¿Y la longitud del resto del string cómo lo encuentro? Bueno, con strlen recursivo. Este tipo va a venir acá y va a decir, yo, digamos, soy un carácter no nulo, entonces yo me cuento, la longitud de este substring va a ser 1 más la longitud del resto del string. Y la longitud del resto del string, ¿cómo la encuentro? Bueno, volviendo a invocar strlen con el resto del string, ¿sí? Y por eso es que esto funciona. ¿Sí? Pero el problema es siempre el mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es encontrar la longitud del string. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Yo sé decir si un carácter es el final del string o no. ¿Sí? Entonces, si el carácter es el final del string, devuelvo 0. ¿Por qué? Porque es un string vacío. Si el carácter no es el final del string, lo que voy a decir es que la longitud del string es 1, que es este carácter, más la longitud del resto del string. ¿Sí? Me pierde un poco el +1 al principio. ¿No estaría sumando 1 a cada llamada? Es lo que estoy explicando. O sea, sí. ¿No?
Claro, o sea, llena el stack de unos y después cuando leyó el 0, devuelve cada vez que vuelve va sumando los unos que fue acumulando. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que la longitud de esto... Voy a necesitar más espacio si lo quiero hacer más grande. Ahí está. La longitud de esto... ¿Sí? Es 1 más la longitud de este string. ¿Sí? Y después lo que voy a decir es que la longitud de este string, digamos, todo este string, tiene la longitud de 1 más la longitud, digamos, saco un carácter y digo, bueno, el resto de los caracteres los sumo, ¿sí? ¿Por qué le sumo 1? Bueno, porque ya saqué un carácter, sé que un carácter es válido, bueno, este carácter es válido. ¿Cuántos caracteres más tengo? Bueno, me fijo, ¿sí? Y, y esta longitud de acá, ¿cuánto es? Bueno, esta longitud de acá es lo mismo. Opa, es 1 más la longitud del resto del string. ¿Sí? Como ven, es siempre el mismo problema. ¿Sí? Y la longitud de este va a ser 1 más la longitud de este string. Y como ven, siempre tengo el mismo problema. Hasta que llego acá y digo, bueno, la longitud de esto es 0. ¿Sí? Básicamente esto es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer, ahí está. Vamos a copiar esta llave fea. No, no la copiemos. Hagamos más llaves feas. Sí. Sí. Así. ¿Sí? Entonces, es básicamente eso. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Encontrar la longitud del string. Bueno, ¿qué sé hacer yo? Sé contar un carácter. Listo. Si sé contar un carácter, yo sé que cuento el primer carácter y el largo del string, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el tamaño de este carácter, que es 1, más el largo del resto del string. Y el tamaño del resto del string es la misma operación. ¿Sí? Es básicamente lo que está pasando. Ese más 1 sería entonces como poner un int contador igual 0 cada vez que va sumando. Sería esto que estábamos viendo acá. No sé si les queda muy claro, si no les queda demasiado claro. Pero es esto. Se entendió, se entendió. Vos lo entendiste. Ahora quemado por algún motivo. Bueno, espero que no se esté quemando nada. En fin. Voy a suponer que todos entendieron. Porque por lo menos nadie dijo que no. Y vamos ahora sí a hacer el ejemplo del TP. ¿Sí? El TP1, si se acuerdan, que es el que implementamos en clase, bueno, Pokémon no tiene nada iterativo, pero Caja sí tiene algunas cosas que las hicimos iterativas. Por ejemplo, bueno, acá tenemos un while. El cursor vamos a ignorarlo. Por ejemplo, esto. ¿Podríamos hacer esto de forma recursiva? ¿Cómo haríamos esto de forma recursiva? Si es que se puede. A ver a quién se le ocurre. O si quieren empezamos por una más fácil. No sé cuántos for o while tenemos acá. Acá tenemos otro for para guardar archivo. Y tenemos otro for acá para combinar. Quizás para destruir también tenemos for. Tenemos el recorrer este for. Tenemos algunos for para jugar, sí. No sé por cuál quieren empezar. No sé cuál es el más fácil. Quizás este. No sé. Sí, creo que sí. ¿Por este? Empecemos por este. Bueno, ¿cómo hacemos para transformar esto en algo recursivo? Usando función auxiliar o no, ustedes eligen. Bueno, hay lugares donde no se van a poder escapar, ¿no? Pero... ¿cómo hacemos? ¿Cómo empiezo? Supongan que esto es un ejercicio de examen. ¿Qué hacen? Además de entrar en pánico.
Y lo primero que hago sería pensar tipo la condición de corte. Ok. Escucho. ¿Alguno tiene una idea de qué condición de corte podemos usar? Acá no importa el orden, así que podemos arrancar con hacer una función recursiva que recibe por parámetro caja cantidad y que se vaya reduciendo en 1. La condición de corte sería cuando sea 0. Me gusta tu idea, Miranda, puede ser. Entonces, como decís vos, podemos hacer... A ver, no importa tanto la cantidad tampoco, así vamos a ignorarlo. Como decimos, hagamos una función recursiva que reciba cantidad y la caja, dijiste. Caja, cantidad. Sí, bueno, y supongo que la caja. Bueno, esto, todo esto. En realidad hagamos así. ¿Está? También ¿No le deberíamos puedo hacer... agregar un parámetro más, tipo un puntero int leído después de cantidad? Así vamos respetando el orden del primero al último. em, no hace falta, pero se puede. Digamos, después vamos a hacer esa solución. Pero sin la variable extra que vos querés. Pero se puede hacer. Se puede preservar el orden. Pero lo que dice Miranda es, nosotros lo que hacemos es reemplazar este for por una llamada a una función recursiva que reciba la caja, que reciba la función y que reciba caja cantidad. ¿Sí? De hecho, no sé si en recorrer importaba el orden. Me parece que sí importaba el orden en recorrer, pero no importa. Es una buena un primer intento. Recibimos esto. Entonces, la función que haría, y la función va a llamar a la función en algún Pokémon, que seguramente es cantidad menos 1. Porque de nuevo, si tenemos un Pokémon, el que queremos es el Pokémon número 0, que es el único que hay. ¿Y la condición de corte cuál sería, Miranda? La condición de corte sería cuando sea 0. Ok. Me respondió en el pasado, el futuro, no sé. Y cantidad menos 1 sea 0, ¿no? ¿Por qué cantidad menos 1? Ojo Porque con el más cuando... menos 1. Es todo un tema el más menos 1. Sí, Pero sí, no para, porque no, o sea, si caja cantidad es 1, tenés un Pokémon. Entonces, cantidad menos 1 va a ser 0 y no vas a llamar a nadie. claro, es verdad. Sí. O sea, estaba bien lo que dijiste, está bien. Ok. Entonces, esto llamamos a la función y después llamamos recursivamente a lo mismo, ¿no? Pero con cantidad menos 1, algo así decías vos, ¿no? Sí, sí, dije lo de cantidad menos 1 sea igual a 0 porque yo cuando hacía las funciones recursivas lo que hacía era, en el caso base retornaba el último caso, que sería, bueno, caja Pokémon es cantidad menos 1. ¿Se entiende? Creo que entiendo. Vamos a probar esto. Perdón, ahí cuando haces la función recursiva, no tenés que llamar a cantidad menos 1 y no caja cantidad menos 1. Puede ser que haya copiado y pegado y puse cualquier cosa. Sí, obvio. Tenemos el test. Creo que acá el orden era importante igualmente. Pero quizás no. Tenemos un error. Claro, no se recorrieron en el orden. Se recorrieron, pero digamos no en el orden correcto. Hay una polilla dando vuelta. Bueno. Entonces, ahora para ir a lo que decía Enrique es, che, pero ¿podemos recorrerlo en el orden correcto? La respuesta es sí, digamos. Podemos empezar desde cero, ¿sí? Y podemos hacer que la condición de corte sea cuando la posición sea igual a la cantidad dentro de la caja menos 1. Posición. No, exactamente. Vos querés terminar cuando la posición sea igual a Caja cantidad caja cantidad, no menos menos 1. 1. No, ¿por qué no? Ah, claro, está bien, está bien. Ahí te Ojo entendí, con el sí, más sí, ese menos menos 1. 1, sí, sí. ¿Estaría el Ojo con el más más 1 menos 1. función recursiva en el llamado? Posición más 1. También. Sería útil eso para que no tengamos un stack overflow y termine en algún momento. Que es lo mismo que teníamos, nada más que estamos invirtiendo el orden, ¿sí? Es básicamente lo mismo.
Ahí está, pasan todas las pruebas. ¿Ven por qué son importantes las pruebas? Yo tengo las pruebas, corro las pruebas, hice una modificación, corro las pruebas y sé que sigue funcionando. ¿Sí? Eso es lo mismo que tiene que hacer el TP. Modifican algo, corren las pruebas y si todo sigue funcionando, está perfecto el cambio que hicieron. Yo decía, if cantidad menos 1 igual a 0, return. Ojo que esta función no retorna nada. Así que no puedo hacer return así. Caja Pokémones cantidad menos 1. Sí, no. Estaba bien lo que yo creía que habías dicho, que seguramente lo habías dicho. Así que listo, esta la damos por terminada. Pongámosle... Listo. Eso ya está. ¿Qué otro for podemos eliminar? Podemos Esa de ahí eliminar... arriba, una consulta. La que hicieron recién se puede hacer sin agregar parámetros o sí hay que agregarlo. ¿Dónde estamos? Acá, esta. ¿Se puede hacer sin parámetros? Casi siempre hay una forma de hacerlo sin parámetros extra. De todas formas, no es que estás agregando parámetros porque es otra función distinta. Pero en este caso no creo que haya forma porque deberías modificar la caja. O sea, no. La única forma sería que el vector terminara en 0 y pasás un vector y pasás la función en vez de la caja completa. Pero no. No. En este caso creo que no hay forma. Si a alguno se le ocurre, podemos intentarlo. Bien. ¿Cuál vamos? ¿Vamos a este? Este... No sé si decir que es sencilla esta, pero no es tan complicada. Después, ¿qué más nos queda? Sí, bueno, este creo que es bastante sencillo. ¿Cómo cambiamos este for por algo recursivo? De nuevo, no es porque tenga alguna utilidad hacerlo, simplemente para practicar. ¿Sí? Es bastante inútil. En este caso el for va bien, digamos, no hace falta reemplazarlo por algo recursivo. Pero yo quiero. ¿Cómo hacemos? ¿Ninguna oferta? ¿Nada? ¿Está difícil? Ojo que no está tan difícil. ¿No sería casi lo mismo que el anterior? Es casi lo mismo, porque estás recorriendo cosas, nada más. ¿El for para qué lo usas? Para recorrer cosas. ¿Y cómo recorríamos cosas? Bueno, y de hecho en el guardar sí que no importa el orden. No importaba para nada el orden. Entonces podemos hacer algo parecido antes, ¿sí? Podemos hacer un void. Guardar recursivamente, si querés. Ya sé, para los nombres yo soy, digamos, recreativo. ¿Y qué recibimos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la caja o el vector de Pokémon, es que mejor la caja. Necesitamos el archivo. Y nada más. ¿Sí? Y habíamos dicho, que con los errores en este caso no hacíamos mucho. Ah, contabilizábamos. Bueno, podemos devolver los guardados exitosamente. Sí, ¿por qué no? Puede ser. Así que bueno, pasemos entonces la caja. Pasemos el archivo abierto. Archivo. Y pasemos, si quieren, el N. ¿Qué número de Pokémon estamos guardando? ¿Sí? No. Ahí está. Y de nuevo, es parecido a antes. Voy a hacer lo del cuerpo del for, lo voy a hacer seguro, o casi seguro. Casi seguro que va a ser lo mismo. O sea, voy a obtener de la caja de Pokémon es el Pokémon I, que bueno, acá le puse N, pero pongo N, ¿sí? El enésimo Pokémon. Voy a hacer un fprintf de eso. Voy a decir, si pude guardar los datos, ¿qué hago? Bueno, si pude guardar los datos, voy a devolver 1. Y si no pude, devuelvo 0. O devuelvo otra cosa. Si se puede guardar los datos, es como que haces un contador
pones return 1 más y volvés a llamar recursivamente a la función. Y Nuevo, archivo y n más 1, ¿no? claro, Y si no, retorna 0. Igual, ¿cuál devuelvo podría 0. ser? ¿Es lo mismo que hacíamos No, antes? no. Igual no habría que poner En un if caso arriba de base, todo claro. para el valor de n, verificar que el valor de n justamente no se pase de la Sí, cantidad. pero concéntrense abajo. Estábamos acá abajo. Después vamos Ok, arriba. ok. ¿Es lo mismo que estábamos haciendo antes? Porque antes cuando había un error directamente no lo contabilizamos, pero seguíamos guardando. Acá me parece que no vamos a seguir guardando nada. Claro, entonces sería como el return de arriba, pero, o sea, sería 0 más guardar recursivamente para Sería lo seguir mismo. recorriendo la caja, claro. Tenemos que seguir recorriendo. O por lo menos si queremos hacer lo mismo de antes, seguimos recorriendo, ese no lo contabilizamos como exitoso. ¿Sí? Y ahora sí, hagamos la condición de corte. ¿Cuál sería la condición de corte? N es la cantidad de Pokémones. ¿Cuánto vale N? N es el Pokémon que estoy guardando ahora. Empieza en Ajá. 0. Guardo el 0, guardo el 1, guardo el 2. Si n es igual a caja cantidad. Si es igual a caja cantidad, terminé. Si no tengo nada para guardar, si devuelvo 0. Ya está. Y esto funciona. ¿Podemos refactorizar esto un poco? Sí, podríamos. Yo qué sé, podríamos decir... eh, es más. Es más. Podríamos hacer directamente así. Ya está. ¿Sí? Es más. Vamos a hacer así si quieren. Es lo mismo, es todo lo mismo. ¿Sí? Pero básicamente es esto. Ya está. Ya con esto, si yo hago ahora... guardados, igual guardar recursivamente, caja, archivo, y empezamos desde n igual 0. ¿Sí? Y si no tenemos ningún error, esto debería funcionar bien. ¿Cómo sabemos si tenemos algún error? Bueno, tenemos las pruebas, verifiquemos y crucemos los dedos. Pero no funciona. ¿Qué pasó? A ver. Es que en caja guardar archivo, ¿no es como que vas almacenando Pokémones y la caja cantidad se va modificando? En guardar no. Ah, ok. Bueno, a ver. ¿Qué me olvidé? ¿Qué nos olvidamos acá? Lo desecho lo que puse. Para. ¿Qué falló? Primero que nada, miremos bien qué falló. ¿Puedo cargar la caja guardada? Sí. La cantidad no es correcta, los Pokémon no son correctos. Está bien, listo. Entonces, básicamente, primero, no está devolviendo la cantidad correcta. Empecemos por ahí. ¿Estamos devolviendo la cantidad correcta? Guardados, igual guardar recursivamente. Ok. ¿Cuánto devuelve esto? Devuelve datos guardados. Si datos guardados es mayor a 0, devuelve 1. Y si no, 0. ¿Será el paréntesis que me faltó? Seguramente. Ahí está. Ahí está. Era un paréntesis. Entonces, básicamente, ahora tenemos asegurado que está haciendo lo mismo. ¿Sí? Por eso son importantes las pruebas. Bien. Hicieron 2 de 2. Nos faltan 2 más. Nos faltan 2 más. Nos falta un while, que creo que este no es tan complicado. Y un... ¿Dónde estaba? En combinar, que tenemos un for también, que tampoco es tan complicado. Sí, les quedan dos facilitos. Quizás no tan fáciles como los que ya hicieron, pero no tanto más complicados, me parece. ¿Sí? Este es cortito, aparentemente, pues son pocas líneas. ¿Qué hacemos? La condición de corte de la función recursiva sería la del while, ¿o no? Siempre. Fíjate que siempre fue así. Acá que teníamos. Acá teníamos una función. ¿Dónde está? Teníamos una función que recorría los n Pokémon y los guardaba. ¿Y cuál era la condición de corte? Y llegar hasta era igual la cantidad. ¿Sí? Es lo mismo que teníamos antes. O sea, la condición de corte es la condición de corte. Condición de corte en el for, condición de corte en la recursiva es lo mismo. Es la misma condición. Entonces,
¿Dónde estaba? Acá, cargar archivo. Vos decís que vamos a tener una condición de corte. Que no sé por qué querés empezar por ahí, pero no sé cómo llamar a esto. Porque todavía no sé qué parámetros recibe, no sé qué hace. Pero me decís que pongo una condición de corte del tipo... Esto, algo así. Sí, sí. Que sería if not. Ok. Y si Y lo tengo que éxito. por parámetro sería la línea, el archivo. Es que básicamente es lo que hicimos antes, ¿sí? En un caso voy a hacer esto, en el otro caso la condición de corte es la condición de corte. ¿Sí? Los while son directos. ¿Qué voy a necesitar acá? Voy a necesitar la caja, voy a necesitar el archivo y nada más. ¿Sí? Necesito la caja. Necesito el archivo. ¿Sí? Voy a necesitar una línea. El puntero línea. Una línea, ¿por qué no? Y lo que voy a hacer es... Pero yo decía por parámetro. ¿Por qué? Decía por parámetro, cosa que llame a un solo puntero y no tengo que crear otra línea por cada llamado. Bien, esto va a crear en el stack, va a reservar 200 bytes en el stack por cada llamada. La otra no, ¿sí? Pero empecemos primero por el pasaje directo, que es este. ¿Sí? La conversión directa sería así. Agregar Pokémon a la caja, crear el string, línea, y después, ¿qué más falta? El llamado recursivo. No sé. Caja, archivo. ¿Sí? Ahí está. Y ahí nos queda igual. ¿Sí? Los while son muy fáciles porque es literalmente eso. ¿Sí? Cuando termino de hacer esto, ¿qué hago? Vuelvo a empezar. Cuando termino de hacer esto, ¿qué hago? Vuelvo a empezar el while. Sí, es lo mismo. ¿Está bien? Hasta que termine de ejecutar esto. Ahora, lo que me dicen acá es cierto. Es, si yo hago esto, primero verifiquemos que funciona esto. Caja, archivo. ¿Sí? Si esto está bien, debería funcionar. Déjenme ver. Sí, esto debería estar bien. Probemos. Funciona todo. Pero bueno, lo que decía Enrique es, acá por cada llamada recursiva estás reservando 200 bytes en el stack, cosa que quizás no está tan bueno. Bueno, pongámoslo como puntero. ¿Por qué no? Es lo mismo. Pongamos línea acá. Pongamos char pointer línea. Y ahí está. ¿Sí? Somos 200 bytes más felices por cada llamada. Si es que lo llamo con los parámetros que corresponden. Si no, no. Ahí está, todo funciona. ¿Sí? Excelente. ¿Alguno no entendió hasta acá? ¿El nombre del procedimiento? Sí, no sé. Yo tengo una pequeña duda, que es cuando yo dentro de la condición de un if o un while tengo un llamado a una función que le Sí. mando por parámetro, por ejemplo, una caja. Si dentro de esa función se modifican los datos de esa caja, esa variable queda cambiada por más que la esté llamando Obvio. de una condición. Sí, 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 sí. Eso vas a tener que ver. Si le estás pasando una copia, se modifica la copia. Si estás pasando un puntero y la función mediante el puntero modifica el original, te lo modifica. Por eso siempre intentamos evitar ese tipo de funciones donde se mutan las cosas tan silenciosamente. Y sobre todo cuando son cosas así en esas condiciones, tenés que tener en cuenta que puede pasar eso y no lo hagas. ¿Sí? Pero eso Claro, claro. es bueno tenerlo en mente. Ahí entendí, perfecto, gracias. Bien. Listo. ¿Alguno no entendió la conversión? Si no, pasamos a la última. Creo que vamos bien. Todo correcto. Excelente. Bueno, la Muy bien. última. Nos quedaría este for. Como ven, recursividad no es complicado, ¿sí? Es siempre lo mismo, chicos. Es nada. Yo hago esto porque cuando vienen algoritmos 2, no sé por qué vienen, la mayoría vienen con miedo de las cosas recursivas. Y
Es cuestión de acostumbrarse, ¿sí? Cuando empiezan a hacer un par de ejercicios de recursividad, ya después es, bueno, es cuestión de pensarlo, hacer un par, ver que la mayoría son iguales y después, bueno, cada caso irán ajustando. Pero en general es lo mismo, ¿sí? Tienen la condición de corte y tienen lo que van a hacer en el caso de no corte, ¿sí? Entonces, ¿cómo convertiríamos esto en algo recursivo? Que de hecho en este caso podríamos convertir este for en dos llamadas recursivas, porque inicialmente este for deberían haber sido dos for distintos. Pero bueno, a esta altura estoy dispuesto a aceptar lo que sea. Y no es parecido a los que ya habíamos hecho quizás. Es lo que estoy diciendo, son todos iguales. Está bien, pero ¿qué hago? Declarar la función con la caja, un valor de n. Caja. ¿Qué caja paso? La nueva, la 3. Caja nueva, ok. ¿Qué Y más la le 1 y la paso? 2. Las otras dos cajas también. Caja 1 y después caja T. Caja 2. ¿Qué más le paso? Un entero. Si queremos hacerlo exactamente igual, pasamos un entero que me diga en qué i estoy, ¿sí? Sería este for. La condición de corte, ¿cuál es? Y bueno, la condición de corte es básicamente esto, ¿no? Bueno, para hacerlo igual, hagamos así. Como ya dijimos, la condición de corte va a seguir siendo la condición de corte. Cuando i sea igual a caja 3 cantidad, ya sé que llegué al final, ¿sí? Y después, si no llega a la condición de corte, ¿qué hago? Bueno, todo esto. Todo eso. Y una vez que terminé de hacer todo eso, ¿qué hago? Vuelvo. Bueno, vuelvo a llamar recursivamente. Agregar Pokémon. No era esa función. Recursivamente. Llamo la misma función de nuevo. Caja 1. Caja 2. Y más 1. ¿Sí? Vuelvo al principio de la función con i más 1 y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Sí? Como para que quede claro que iterativo y recursivo es casi lo mismo. Caja 3, caja 1, caja 2 y empezamos desde 0. ¿Sí? Y de nuevo, si esto está bien, deberíamos poder correr esto y si no, no. Ahí está, funciona todo. ¿Sí? Lo que por ahí me hubiese gustado un poco más acá es por ahí separar las llamadas para caja 1 y caja 2. Pero está bien. Está bien. Está bien así. ¿Sí? Bueno, y con esto terminaríamos de transformar el TP1 en recursivo. Digamos, no debería haber ningún for, ningún while, ni nada. Así que ya saben, cuando en el examen yo les pida convertir, o convertir, en el examen yo les digo, escribe este algoritmo sin usar for ni while. ¿Sí? Entonces ya saben, si lo saben escribir de forma iterativa, después pasarlo a recursivo es fácil. Hay problemas, obviamente, que son más fáciles pensarlos directamente de forma recursiva, pero bueno, eso ya con la experiencia irán viendo, sobre todo la semana que viene cuando empecemos con ABB, van a ir viendo que hay cosas que son más sencillas de pensarlas recursivamente. ¿Qué me quedaba? Me quedaba el... me quedaba uno. ¿Cuál me quedaba? Buscar frase. Este es un poco más complejo, si quieren. No tienen nada de donde empezar a trabajar. Tampoco es la gran cosa. Nueva función y copiamos la condición de corte. Ponele. Ponele. ¿Qué debería ser esta función? Esta función, buscar frase, lo que hace es, de nuevo, es un poco más complejo de lo que estuvimos haciendo, pero no es imposible.
yo tengo confianza en que lo van a poder hacer. Recibe un texto, que sería un string, y recibe una frase, palabra o un fragmento, y lo que me tienen que decir es en qué posiciones del texto se repiten esas palabras. Por ejemplo, si tienen algoritmos, análisis, álgebra, física, y yo les pido, por ejemplo, que busquen SI. ¿Sí? Le paso estas dos cosas, algoritmos, análisis, álgebra, física, y les paso como segundo parámetro SI. ¿Qué me deberían devolver? Y bueno, me deberían devolver las posiciones donde se encuentra SI en el texto. ¿Sí? Por ejemplo, acá y acá. ¿Sí? Esto me debería devolver un vector con los valores, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, supongamos que esto es 18, o sea, 16. Y esto es 32, o sea, 30. ¿Sí? Debería devolver esto. ¿Está bien? Por cada línea de texto haría una frase. Es texto, no importan las líneas. Es todo el texto que tenés, todo el string. ¿Sí? Básicamente esto es lo que se pide. O sea, esto de alguna forma va a tener que reservar memoria y va a tener que saber cuántas cosas tiene que reservar y bueno, básicamente eso. ¿Sí? Ahora sí, escucho ideas. Esta es como la prueba de fuego. Si saben hacer ya está. Vas recorriendo carácter por carácter y si te topas con S, verificás si el siguiente es I. No puedes usar ningún for, ¿eh? Ojo. Pero, ¿qué sabemos de la función buscar frase? Sabemos que buscar frase devuelve un int pointer. Y sabemos que recibe dos const char pointer. ¿Sí? Recibe un texto y recibe un frase. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo propones, Miranda, empezar a recorrer las cosas? De nuevo, acá no tienen nada para copiar. O quieren hacer la versión iterativa primero, no sé. Sí, preferiría hacer. ¿Se me escucha? ¿Sí? Preferiría hacer primero la versión iterativa. Sos bienvenida a hacerlo. Me Ay, encanta. bueno. Dale. Y yo Dictame. haría No primero. pretenderás que la haga yo. Escuchame, Bueno, dictame, está bien, está bien. soplame. ¿Se podría hacer un auxiliar para guardar Sí. la línea? Ok. Primero haría un auxiliar con un fscanf, guardaría la línea hasta que, bueno, se encuentre con un /n. Para. Si es ¿Por qué quieres hacer eso? para después recorrer el string. Pero pará. No Ujú. entiendo por qué necesitas las líneas. Olvídate de las líneas. Sí. El string completo. No lo hagas línea por línea. Te vas a complicar la vida. Créeme que Ok, no. ok. Trata el string como si Ahí fuese. buscar frase ya recibe el string, no recibe el archivo de texto. No, recibe el string. Ok, Recibe ok. dos strings, sí. Entonces iría iterando cada posición del string hasta encontrarme un S. Podríamos usar un while. No, esto es puramente recursivo. ¿Vos querés hacerlo Bueno. iterativo? Claro, Hagamos por eso. iterativo. Está bien. Iterativo. Vos querés hacer un while. Ok. Ujú. ¿While qué? Mientras que querés hacer algo así como posición de texto. Algo así. Ujú. Sí, y dentro pondría un if, que si llego a encontrar o sea, si texto en la posición, bueno, posición de texto es igual a S, ahí corroboro que la siguiente posición, si es I, ahí guardo la posición. Ojo que Rebuscado. puse SI, pero esto podría ser cualquier cosa, ¿eh? Es verdad. O sea, necesitas otro while, o necesitas otro for, o necesitas. Uy. Es verdad. Pero
acá es donde tiene que entrar en acción lo que aprendieron en Algoritmos 1 y decir... Decir nada. Y decir, ¿qué es lo que quiero saber yo? Conceptualmente, ¿qué es lo que quieres saber vos mirando acá en esta línea? Si se repite la segunda frase. Sí, si se repite la frase. Exactamente. Vos querés saber si en la posición que estás parada en el texto está la frase. Claro. Podríamos decir entonces que vos lo que necesitas es una función que te diga, por ejemplo, no sé, ¿cómo podríamos llamar? ¿Qué frase? Texto, frase, posición texto, algo así. ¿Sí? Entonces, esta función te devolvería true o false si en esta posición del texto está la frase y ya lo tenés ahí adentro. ¿Sí? Entonces, vos querías saber esto, vos querías saber si en esta posición del texto tenés la frase, ¿qué querías hacer ahí? Después de esa función la hacemos, pero vos querés saber eso. ¿Qué hacemos? O está la frase, o encuentro la frase, o se corresponde, no sé cómo llamarlo. Bueno, no sé. ¿Qué hacemos si encontraste la frase? Y no debería guardar la posición esa. ¿Dónde? em, en la variable posttexto. No, posttexto es la posición del texto que yo estoy recorriendo. Esa es la que me dice en qué Ajá, posición estoy. Si yo estoy en la claro. posición Otra 16, me va a variable. decir, es frase en la posición 16 del texto. ¿Está la frase? ¿Está? ¿Está la frase? Me va a decir que sí. En la posición 16 encontraste la frase. Bueno, ¿qué hago con ese 16? Con ese posttexto, ¿dónde lo guardo, Enrique? Que creo que quería decir algo. No, yo decía, o sea, guardarlo en crear otra variable en resultado y ahí guardar ese valor. Ok, voy a necesitar resultado o sí, posiciones. Y lo que voy a tener que hacer acá es, para efectos de este ejercicio, ignoremos los errores de memoria, digamos, de malloc. Malloc nunca falla, ¿sí? Entonces, hagamos realloc de posiciones. ¿Cuántas encontramos? Int cantidad de posiciones o posiciones encontradas igual a 0, ¿sí? Entonces quiero reservar posiciones encontradas más 1 enteros, ¿sí? Size of int, algo así quiero, ¿no? Valgrind no existe, es una mentira. Sí, Valgrind existe, no me refiero a eso. Errores de memorias, errores de acceso de memoria, siempre los tenemos que tener en cuenta. A lo que me refiero es realloc no falla y malloc no falla. ¿Sí? Que de última, Chanutron no tiene forma de verificarlo, por eso los correctores son tan quisquillosos en verificarlo. Podrías tener una variable para cada llamada recursiva. No estamos haciendo recursivo, Mateo. Estamos haciendo iterativo. Después puedo leer tu comentario, pero... Y cada frase de texto, y si pasas a llamar recursivamente aumentando en uno ambos contadores, y si no volvés a llamar solo aumentando. Bueno, hay mucho ahí para trabajar, pero primero terminemos la iterativa, si te parece bien. Dale, sí, pensaba scrollear en el texto, pero por ahí es mejor idea que me lo mandes después. Bueno, entonces lo que haríamos en este momento es posiciones encontradas más, pero no sin antes poner en posiciones, subposiciones encontradas, la posición de texto. ¿Sí? Y con esto quizás... posiciones. Con esto creo que estamos bien, ¿no? Suponiendo que la otra función está implementada. Sí, obvio. Pero otra función la saben implementar y ahora la implementamos. Pero me falta un detalle. Yo acá estoy suponiendo, claro, eso no lo dije. Estoy suponiendo que el último elemento del vector es -1. ¿Por qué? No me acuerdo. Así que esto debería devolver 16, 30, -1.
Entonces al final debería volver a hacer algo así. Y agregar un -1. Está bien, para que... por supuesto, veo que esto es igual a esto. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que eso? Modelizar. Obvio que hay una función ahí para extraer, ¿sí? Obvio que en el TP lo van a hacer. Pero entonces lo que me falta es esta función. Buscar frase, o está la frase, que va a recibir el texto, la frase y la posición. Texto, int, posición texto. Y devolver la frase. Y cómo verificamos iterativamente si la frase está en el texto. O sea, si a partir de esa posición encuentro la frase. ¿Cómo hago? Ideas, sugerencias, quejas. String compare. Te puedo dejar usar string compare, pero no alcanza con string compare. Porque si yo estoy parado acá, en esta S, y comparo este texto con este texto, me va a decir que no es igual, nunca es igual. ¿Por qué? Porque encontré ese i, pero después sigue el string. Con un bucle. Ah, strn compare. Ok, eso sí te puedo suponer. Entonces, puedo hacer strn compare de texto contra frase y con qué longitud. Len de frase. O sea, str len de frase. No exactamente. No exactamente. Pero por ahora nos va a servir. Y está la frase cuando esto sea 0. Podemos probar si esto funciona. ¿Funcionará esto? No tengo idea si esto funciona, pero podemos probar. Buscar frase con guión G porque seguramente va a volar en algún momento. Y pongamos, por ejemplo, hola mundo. No, pero no tiene muchas letras repetidas. Pongamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O mejor, sí, está bien. Y busquemos, por ejemplo, el 3. ¿El 3 en qué posición debería estar? Debería estar en la posición 0, 1, 2, 5 y 8. ¿Sí? Y después un -1. Y no me devolvió nada. O sea, no estaría funcionando por algún motivo. ¿No sería strlen frase -1? ¿Por qué -1? Si en este caso, digamos, strlen de esto me va a dar 1. Yo no quiero comparar 0. No sabía que strlen se podía recibir un tercer parámetro. Sí. O sea, es este que recibe la cantidad máxima de caracteres que va a verificar. Pero igual, no sé si esto... Sí, esto debería funcionar, ¿no? Pero, no... Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Puede ser que no esté leyendo todo el primer string? ¿O estoy entendiendo mal lo que dice el manual? Puede ser... Dice que Debería estar compara los limitado nada primeros. más. Claro, Pero, solamente compara los primeros n. Nada más. No dice nada. O sea, no debería acceder más allá de ese n que vos le pedís, así que sí. Debería funcionar bien en este caso. claro, pero no estaría leyendo. Si le estamos pasando str del segundo string, Sí. no estaría leyendo la misma longitud de ese del primer string. Claro. O sea, no sé. Entonces no está leyendo hasta la segunda posición del primer string, o lo estoy entendiendo mal.
O sea, lo que Claro, dice el acá, problema es que acá no le pasamos esto. No sé si te referías a eso. Pero. sí, sí, puede ser. Ah, sí. Ahí tendríamos sentido. Puede ser. ¿Cómo puede ser? No, sí, ahí tiene sentido, sí. Ahí está. 258. 012 345 678. Y bueno, y el -1 que nos lo está mostrando funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos intentar? Podemos intentar ABC, DF, ABC. ¿Sí? Y lo que voy a buscar es AB. ¿Funciona? Posición 0 y posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, lo que yo les decía es que quizás no se los debería mencionar, pero esto no va a funcionar seguramente si pongo cosas así. ¿Sí? De hecho, lo que quiero ver es... Profe, perdón, no entendí dónde estaba el error. sí. El error es que, bueno, acá como está todo en el stack no se va a fijar, pero el error está... Ah, el error anterior es que no estaba diciéndoles de dónde empezar el texto. Como que tenemos posición texto. Yo estaba empezando siempre desde el principio, me había olvidado de ponerle esto. Estaba comparando siempre desde el principio del string. El otro, Ah, error, claro. el otro error que tenemos es que estamos usando strlen de frase, ¿sí? Y en este caso lo que está haciendo está leyendo por afuera, digamos, del asunto. ¿Está leyendo por afuera? Supongo que no, porque está... Está bien, como está el barracero no lo va a encontrar. Está bien, el problema es cuando lo hagan a mano. Sí, con strlen no va a haber problema. Está bien, está bien. Y como yo ya los dejé usar strlen compare, no pasa nada. Listo. Supongamos que esto funciona. Ya está. Tenemos la versión iterativa. ¿Cómo lo hacemos recursivo? Esa es la cuestión, ¿no? Porque yo quiero hacer esto, pero recursivo. ¿Cómo lo hago? Podrías tener... Ah, este es el texto de antes. Estaba esperando para darle enter. A ver. A ver qué dice... Podrías tener una variable para acá llamada recursiva y verificar si frase i igual a texto j y si pasas a llamar recursivamente aumentando en uno ambos contadores. Si no lo volvés a llamar, solo aumentando el texto. Una variable para cada llamada recursiva. No sé a qué te referís con eso. Verificás si frase i igual a texto j. Y si pasa eso, llamás recursivamente aumentando en uno ambos contadores. Si no volvés a llamar aumentando el del texto, está bien. Esta parte sí la entendí. La parte esta no. La respuesta a la segunda parte es sí, pero no te conviene. No te conviene porque, por lo menos por lo que yo estoy visualizando acá, te va a quedar una función grande con llamadas recursivas a distintas funciones. Pero algo así vamos a hacer. Pregunta boluda, pero ahora cuando hagamos la recursiva deberíamos también hacer strlen recursivo. Este lo podemos dejar para el final si quieren. Por ahora usemos esta. Pero sí, la idea sería hacer esta recursiva también. Pero si saben hacer esta, saben hacer esta. Obvio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recursivo. Fíjense que si nos guiamos por lo que ya hicimos antes, dijimos que tenemos una condición de corte y tenemos lo que vamos a hacer en esa condición de corte, pero tenemos más cosas. Así que... ¿Cómo se va a transformar esto? O por lo menos, ¿cómo podríamos empezar? ¿Cómo empezamos antes? Planteando la condición de corte. Bueno, empecemos por la condición de corte que les encanta. ¿Qué ponemos? Condición de corte. Caso base sería lo del while. Quizás. Sí. Entonces, si trabajamos de forma recursiva y suponemos que no tenemos más datos que estos, la forma de resolver esto sería, de nuevo, cuando llegamos... ¿Esto cuando corta? Esto corta cuando llegamos al final del texto. Bueno, cortemos cuando llegamos al final del texto, ¿sí? While no. If.
cuando llegamos al final del texto, vamos a retornar algo. Algo que todavía no sabemos qué es. ¿Sí? Porque de nuevo, esto devuelve algo, no devuelve como antes que no devolvía nada. If not, asterisco texto debería ser, no if not texto, porque son cosas distintas. En un caso el puntero es nulo, en otro caso el puntero apunta a null, o a un carácter nulo. ¿Sí? Son cosas distintas. Bien. Y si después de la condición de corte tenemos todo esto, ¿no? O por lo menos esto. Que acá creo que entraba la parte que decía Mateo, que es, bueno, acá verificás si coincide esto con esto, avanzás uno los dos y si no, haces otra cosa. Pero básicamente entonces lo que podemos hacer es decir, che, esto va a tener que estar, ¿sí? Voy a tener que fijarme si se corresponde. Ok. Por supuesto que está la frase, o se corresponde, o buscar frase podría haber sido un mejor nombre, ¿sí? Vamos a hacer algo, ¿sí? Pero no tenemos posición del texto ahora, sino que tenemos el texto solo. Ahora sí, esto se va a cambiar. Aprovechemos y cambiemos esto acá. Ahí está. Vamos un pequeño refactor. Ahí está. Así nos sirve para las dos cosas. Si está la frase, voy a tener que hacer algo. Si no está la frase, voy a tener que hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Y Copio acá no el- tengo un problema porque no te faltan como las otras variables. Bien. Para hacer lo mismo que hacíamos antes, necesitaría agregarle como parámetros, por lo menos posiciones, el puntero, y posiciones encontradas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá adentro me gustaría hacer exactamente lo mismo de antes. ¿Sí? Y posición texto más, en realidad eso sería lo que hacíamos antes de la llamada recursiva. ¿Sí? Buscar frase rec con texto +1, que sería posición del texto más, y la frase. ¿Sí? Y todo lo demás. Pero si yo quiero hacer, de nuevo, ahí lo que me está faltando son estas dos variables. La pregunta es, ¿puedo de alguna forma ahorrarme esas dos variables? Y la respuesta es, ¿vale la pena? Yo creo que no vale la pena. Pero lo que sí podríamos hacer, es hacerlo con una sola variable. Podríamos hacerlo con una sola variable, que sería cantidad encontrados. ¿Sí? La otra variable no hace falta. Estrictamente no hace falta. Podríamos hacer exactamente lo mismo de antes, copiar esto acá adentro, pero como eso ya lo saben hacer, hagamos otra cosa. Lo que podemos hacer es decir si no está la frase, vamos a devolver esto, y si está la frase, a devolver, sí, devolver, literalmente devolver eso, me había olvidado del return, y si está la frase, lo que vamos a hacer, vamos a devolver, buscar la frase recursiva con cantidad de encontrados +1, y si no, directamente cantidad de encontrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? En realidad lo único que estoy haciendo acá es aumentando este contador cada vez que encuentro la frase. ¿Sí? Pero no estoy reservando ni me estoy guardando nada. ¿Pero por qué quiero hacer esto? Quiero hacer esto para tener una ventaja sobre lo que hacía antes. Antes hacía un realloc. ¿Sí? Ahora no quiero hacer un realloc. Y ahora puedo no hacer un realloc. Ahora lo que puedo hacer es decir, si llegué al final del texto, yo sé que en cantidad de encontrados voy a tener la cantidad total de cosas que encontré. Entonces, como ya sé cuántos tengo que reservar, puedo reservarlos. ¿Sí? Puedo decir, posiciones va a ser igual a malloc de cantidad de encontrados +1, porque necesito guardar el -1 original, por size of the int. ¿Sí? Y lo que voy a devolver es
posiciones. Por supuesto que posiciones en la última posición voy a poner el -1. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a devolver esto. ¿Y esto dónde se va a devolver? Y esto se va a devolver acá. Ah, entonces este cuando lo reciba, que no lo devuelva directamente, sino que se lo guarde. Posiciones. Y que diga que en posiciones sub cantidad de encontrados se guarde la posición actual. Que creo que no me la estoy guardando, ¿no? Voy a necesitar otra variable más. Fuck. No quería. Claro, porque estoy sumando el texto. Bueno, voy a necesitar otra variable más. Pero básicamente esto era lo que quería hacer. Sí, voy a necesitar un contador más. ¿No? ¿Se entendió lo que quise hacer? ¿O no? O lo que hicimos acá, digamos, ¿no? ¿Podría repetirlo? Sí. Primero agreguemos esto. Que de nuevo no me gusta, pero se puede resolver de otra forma. Déjame pensar. Se podría, pero involucra hacer aritmética con punteros y no es algo muy lindo de hacer y no lo recomiendo. Así que agreguémoslo. Vamos a agregar acá posición actual más 1. La posición actual más 1. Sí. Está bien. Y esto sería posición actual. Bueno, ahora sí. Lo que yo hice, a diferencia de antes, es... Yo antes, ¿qué hacía? Antes, cada vez que encontraba una cosa, ¿sí? Hacía un realloc, agrandaba el vector, me guardaba la posición y ya está, ¿sí? Y al final volvía a llamar otro realloc para agregar uno más al final, ¿sí? Eso es lo que hacía antes. Lo que hago ahora es, voy recorriendo el string y cada vez que encuentro uno, lo que hago es la llamada recursiva y le digo que encontré uno más, ¿sí? Y espero el valor que me devuelve como resultado, ¿sí? No guardo nada, no hago un realloc. En ese momento no hago nada. Lo dejo para después, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo llegue al final, cuando llegue al caso base, digamos, a la condición de corte, voy a saber que en cantidad de encontrados voy a tener la cantidad de encontrados que encontré, ¿sí? O sea, si yo pasé por acá 3 veces, cuando llegue acá, esto va a ser 3, ¿sí? Entonces voy a reservar 4 posiciones, el último lo pongo en -1, y cuando esto empiece a volver, ¿sí? Cuando salga por acá, este sabe que ya volvió la función, ya tiene la memoria, y en esta memoria va a guardar la posición actual. ¿Sí? Es básicamente eso. Bien, entonces, en vez de hacer un realloc cada vez, hago un solo malloc en la condición de corte y ya está. ¿Sí? Tengo la ventaja de que las posiciones me quedaron guardadas en el stack. ¿Sí? Acá, cuando yo hice llamado recursivo, me quedó guardado en el stack el valor que tenía cantidad de encontrados. ¿Sí? Que inicialmente era 0, después era 1, después era 2. Entonces, me lo guardo. Acá no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque si yo quiero hacer esto acá, lo que tengo que hacer es recorrer el texto una vez buscando cuántas correspondencias encuentro, sumar, hacer un malloc y después volver a recorrer otra vez buscando las posiciones que correspondían. ¿Sí? Entonces acá puedo hacerlo. Y esto supongo que debería funcionar. Entonces buscar frase haría un return de buscar frase recursiva pasándole el texto, la frase, empezando por la posición 0 y encontrando 0. ¿Sí? Algo así. ¿Podríamos haber pasado una sola? Supongo que no. Está bien, no me preocupa. ¿El -1 es un marcador? Sí, el -1 es la forma que tengo de encontrar en el vector cuando encontré la última posición. Sí. Entonces es lo que habíamos puesto ahí. Y entonces, más o menos, esto puede ser que funcione. Si no hay nada raro, no hay ningún bucle que me haya quedado ahí infinito ni nada. Creo que debería funcionar.
Está bien. ¿No? Bueno, probemos. Buscar frase. Bueno, sí, esto obviamente que no va a hacer nada porque esto no existía, pero A debería encontrar 0 y 8. Sí, también funciona. Funciona igual que antes, por lo menos 2, 5, 8. Está bien. Sí, el mismo resultado. Y lo que les dejo de tarea, si quieren, es después pasar esto de forma iterativa recursiva, pero ya si llegaron hasta acá, creo que lo manejan tranqui. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Hacemos... No sé si hacer ahora el sudoku y ya irnos, digamos, hacer y dejar para el final. Creo que no vale la pena hacer una pausa, ¿no? O sí. No sé qué quieren hacer, decían ustedes. Lo que nos queda hacer es el Kahoot y el sudoku. Pero bueno, el laberinto de la semana pasada, el martes, Profe. se fue para largo. Sí, decime. Texto más 1 y posición actual más 1 no son lo mismo. Como para ahorrarte esa variable, me estoy confundiendo. Son casi lo mismo. Podría ahorrarme hacer el texto más 1. Y acá cada vez que referencio texto debería sumar la posición actual. Pero la diferencia es que la posición actual la necesito para guardarla, para saber cuál es la posición. Si yo le aumento, digamos, como estoy aumentando el puntero texto y no sé cuántas veces lo aumenté, cuando yo acá, si no tengo la posición, no sé en qué posición del texto estoy. Yo sé que fui avanzando por el string y siempre estoy apuntando al primer carácter de ese substring, pero no sé en qué posición dentro del string original estoy. Entonces, por eso lo necesito. Eso. Yo no entiendo bien en la, ¿cómo se dice? En el caso base, por qué en posiciones estás usando un malloc. Porque estoy reservando memoria. O sea, fíjate que en los otros casos yo no reservo memoria, ¿sí? Antes sí, antes yo reservaba memoria en todos los casos. Ahora no, ahora lo que hago es voy avanzando y cada vez que avanzo le sumo 1 a la cantidad que encontré. ¿Sí? Cuando llego al final... Ah, ahí me cayó la ficha. Claro, cuando llegas al final, como sabes cuántos son, reservas el bloque para eso, pones el -1 y lo devolves. Y cuando lo devolves, este lo agarra y sabe que tiene que poner la posición que tenía ahí. ¿Sí? Perfecto, ahí está, ahí está. Gracias. Excelente. De nada. Bueno, hacemos una pausa entonces. Pausita de 5 minutos. Kahoot, sudoku y nos vamos. Nos vamos temprano, si terminamos temprano. Dale. Dale, vamos así entonces.